ya tenemos al profesor William aquí. Quisiéramos tratarle un tema, o que nos trate un tema, relacionado con una serie de distorsiones que realmente, incluyéndonos a nosotros, tenemos algún tipo de confusión. Miren, la seguridad en el mundo, la seguridad cambió a partir del 11 de septiembre. Totalmente. Luego, vimos cómo ahora un presidente decide de Estados Unidos hacer unas imposiciones y trazar líneas divisorias entre la economía china y la norteamericana. Y ha tenido dificultades, pero muchos no saben que la mayor cantidad de insumos durante la pandemia, Estados Unidos dependía de China y nosotros tenemos pruebas. Recordemos en campaña cómo uno de los candidatos que tenía acceso a aeronaves viajaba a China a buscar pruebas cuando todavía la vacuna no existía. Entonces, las vacunas eran urgentes y el gobierno tuvo que subsidiarla y acelerar el proceso de investigación hasta que se logró. Este gobierno, cuando tomó posesión, no había vacuna. Y apenas a los pocos días de tomar posesión, aparece la vacuna. Pero una vacuna que alguien se encarga de desacreditar, es decir, que debe ser voluntaria. Nosotros tenemos muchas dudas sobre qué es cierto y qué no. Pero sí estamos seguros que la vacuna es, ya por experiencia, en muchas enfermedades, una solución. Lo que no sabemos es si los laboratorios verdaderamente abusaron, si aprovecharon los presupuestos, y de eso es que nosotros quisiéramos que nos hable un poco el doctor, si debemos seguir confiando en la vacuna como un método de prevención, que es la única forma de tú abaratar la medicina. Bueno, doctor, definitivamente las vacunas son un antes y un después en la medicina. De la misma manera que lo fue la penicilina en su momento, que le dio un giro, ¿verdad?, a la medicina con un antimicrobiano que empezó a disminuir muertes por infecciones. Ahora, las vacunas vinieron entonces a prevenir esas infecciones. No necesariamente las mismas que cura la penicilina. Lo que quiero decir es a prevenir infecciones mayormente virales que eran causas de muerte. Recordar la pandemia de la viruela en los 1800, que mató más de 40 millones de personas en el mundo, esa crisis, pero habíamos tenido muchas otras pandemias, desde el Imperio Romano, la peste bubónica y muchísimas otras pandemias que mataron millones de gente. Recuérdense que matar 40 millones de gente en los 1800 no es lo mismo que matar 15 millones ahora, en los 2020. Donde hay 7.000 donde millones hay ahora. 7.000, casi 8.000 millones de gente ahora, y en aquellos tiempos probablemente existían 300 sí, o 400, quizás 500. Vamos a suponer que hubieran 1.000 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una merma importante de la población, sobre todo también población activa, productiva y joven, porque tampoco había una expectativa de vida como la que menciona siempre el doctor Hassin, ¿verdad?, donde no todos tienen la oportunidad de superar esa expectativa de vida. Pero fíjense, no solamente a propósito del COVID, es que entonces resurgen algunos grupos donde se manifiestan abiertamente antivacunas. Y esos grupos han estado liderados por mucha población joven, no ni siquiera los millennials, sino todavía generación X, que han estado oponiéndose a vacunar a las personas. Y hace unos cuantos programas hablamos de ese brote de sarampión
que ha habido en los Estados Unidos, que está motivado por la resistencia de la gente a vacunarse, la caída de los programas de vacunación, que en República Dominicana hemos mantenido una tasa de vacunación sumamente importante. Cuando llega la vacuna del COVID, que podremos valorar todavía dentro de algunos años más cuáles fueron sus efectos secundarios o no, tenemos que reconocer que parar la pandemia estuvo muy de la mano de aparecer la vacuna. Sin discutir que la vacuna de RNA no era una vacuna exactamente nueva, sino que se aceleró su salida, pero que tenía mucho más de 10 años en estudio, con ciertos niveles de certeza de que podían funcionar. Eso es independientemente de eso. Sin embargo, las vacunas, como le llamamos las chinas, que fueron vacunas tradicionales, vinieron a resolver parte de ese problema. Y Latinoamérica, que detuvo primero que todo el mundo, excepto Brasil, por una resistencia del presidente de turno, Bolsonaro, que se resistió precisamente a que pudieran tener procesos de vacunación, y fue el país de Latinoamérica que pagó el peaje más caro en muertes por COVID. Pero hoy en día estamos encontrando en la República Dominicana muchas, y me lo confirman algunos pediatras amigos, muchas parejas jóvenes. Hablaba con un amigo en este fin de semana y me decía, es increíble, niños que nacieron conmigo y que hoy son papás y me están llevando a sus hijos, se están oponiendo a la vacuna. Porque no quieren vacunar a los hijos, porque entienden que causan problemas, que causan efectos secundarios, que causan autismo, etcétera, etcétera. Lo más importante es reconocer que las infecciones que son prevenidas por vacunas, cuando afectan a un niño, no están afectando solamente al niño, sino que están poniendo en riesgo todo el entorno de la familia, de la escuela y de la comunidad. Es decir, tienen una externalidad, por lo que los ministerios de salud no pueden darse el lujo de permitir que sea voluntaria la vacunación de todas las patologías, que ya existe una vacuna y que se ha determinado que los programas ampliados de inmunizaciones la están poniendo, lo tienen disponible para que no hayan esas externalidades. Es decir, usted no puede decidir voluntariamente, yo vacuno o no vacuno a mi hijo, porque usted no está causándole un daño a su hijo solamente. Primero, que su niño no ha decidido, doctor, no ha decidido que él no se quiere vacunar, sino que usted está decidiendo por él, ponerlo a riesgo. Pero cuando él se infecte, está poniendo a riesgo a toda la comunidad. Sí, por lo tanto, no puede haber una discrecionalidad familiar. Pero la imposición choca con otra cosa. Pero hay algo que está primero que ese problema, y es la difusión de algo que produce mucha duda, y es el hecho de que cuáles vacunas ya sabemos que las que tienen ya 50 años, ya hay casuística de que no te producen ningún tipo ni de reducción de la vida, ni de efectos colaterales, ni de enfermedades adicionales. Pero las recientes, en razón de que fueron prácticamente procesadas al vapor por necesidad, ya hay casuísticas que te dicen que tú puedes tener confianza en las vacunas y que no vas a tener problemas ulteriores. Es decir, para nosotros es muy fácil decir, la vacuna es, porque eso evita, pero no hay ninguna duda, ni siquiera en médicos. Doctor, las dudas siempre van a existir. En medicina, recuérdese la historia que hice en el programa pasado, que me hacía mi tío, donde le dice el médico al paciente, usted tiene que ir al médico porque el médico tiene que vivir, tiene que ir a la farmacia a buscar los medicamentos porque el farmacéutico tiene que vivir, y después bote los medicamentos porque usted tiene que vivir. Sí. Ahora, no hay nada exactamente 100% efectivo en la medicina, ni totalmente inocuo.
Lo que tenemos que valorar es, como dicen todos los insertos de los medicamentos, es siempre pregunte a su médico y su médico valorará el riesgo o beneficio. No se dé en mujer embarazada. Dependiendo, valore riesgo-beneficio. Entonces, en ese momento se decide si se da un tratamiento o no. Pero las vacunas, que también ya vienen con un buen tiempo estudiándose, tienen ahora esta vacuna que anunció el Ministerio de Salud, que ya va a estar que está disponible, la hexavalente, que trata 6 patologías con una sola inyección. Tienen una ventaja, son acelulares. Es decir, las vacunas anteriores eran las vacunas celulares que contenían parte de la célula del microorganismo. Hoy en día contienen solamente fracción de la célula. Recuérdense que las vacunas lo que van a hacer es hacer que la inmunidad de tu propio organismo reconozca ese agente agresor y cree la propia inmunidad. La vacuna por sí misma no es un sistema, no le inyecta inmunidad a tu organismo. Pero independientemente de todo eso, yo digo, el doctor Willamo me convenció de una cosa, que no vacunarse corre un riesgo, yo y mi entorno, que se podría hacer costosísimo en vida. Por tanto, no tiene discusión el correr el posible riesgo que tendría una vacuna. Y lo otro es que eso no hay que someterlo a votación obligatoria. Sí. Es así, sus dos posiciones. Así es. Por las externalidades que tienen. Por las externalidades que tienen esas personas que se infectan, sobre todo niños, que van a la escuela, que juegan con otros niños y que pudieran estar contagiando a otras personas que no tienen nada que ver con que usted no se quiso vacunar. Pero como dije también, usted está tomando una decisión por su hijo de 2 meses, por su hijo de 4 meses, y tiene que tomarla, pero está tomando una decisión de riesgo, de que le dé polio, de que le dé difteria, de que le dé sarampión, de que le dé una parotiditis, o sea, cosas que ya están eliminadas, que le dé una viruela, una varicela, no importa. Usted no puede tomar una decisión de someter a ese nivel de riesgo a un hijo suyo cuando tiene mecanismos para evitarlo. Pero sobre todo porque no lo está sometiendo solamente a él, ni se está sometiendo a usted. Es lo mismo que el semáforo en rojo. O sea, podemos darle la libertad a la gente de que porque yo soy libre me paso en rojo en la calle. No, porque usted no está poniendo a riesgo su vida. Usted está poniendo en riesgo la vida de mucha gente que va cruzando en ese momento. O sea, él lo ve así, Claro que lo veo así. En el momento que usted decide que para usted no hay luz roja. Mi libertad de tránsito. Y yo tengo libertad de tránsito. Me da la gana, exactamente. Por lo tanto, yo me meto en rojo y ando a la velocidad que quiera. Entonces yo, el día que se me ocurre que haya mucho tráfico a una hora bien caliente, pongo en la capital, para los que no ven en otro sitio, la 27 con Winston Churchill. Y yo decidí tomar un autobús y a las 7:30 de la mañana me voy a ir en rojo a 150 kilómetros por hora. Porque es mi libertad. Y cuando cause el accidente, si ese conductor queda vivo, ¿de qué lo van a acusar y cómo lo van a condenar? Lamentablemente, sin acúmulo de pena, lo que le van a dar 30 años tope. Si mató 50, deberían darle 50 por 30, más algunos otros agravantes, fuera más allá de que entonces pudiéramos tener la libertad de decidir la horca por esa persona. Entonces, si no podemos decidir la horca por esa persona, un estado como el nuestro no puede decidir la pena de muerte, quiere decir que usted no tiene derecho, usted, papá, no tiene derecho a someter a la horca ni a la pena de muerte, ni a su hijo, ni al hijo de otro. Por lo tanto, las vacunas no tienen voluntariedad, no tienen discrecionalidad. Tienen que ponerse y tienen que ponerse. Los gobiernos hacen los esfuerzos, se compran, se invierten, se ponen a disposición, se ponen gratis. Y encima de eso, usted me dice que yo no lo quiero hacer porque alguien me dijo que probablemente cause esta u otro trastorno. O sea, y ahí estamos. Bueno,
¿Quién ha demostrado que el autismo es una patología que está incrementada por el uso de las vacunas? O sea, que me muestren un estudio que lo pruebe científicamente. Que ha incrementado. Sí, ha incrementado. Que el 1% de la población infantil mundial probablemente sufra de algún tipo de autismo. Cierto. Pero nadie puede demostrar que por la vacuna. Lo que pasa es que en los tiempos de que yo era muchacho, yo lo que era un jodón. Todavía hay gente que se muere hoy en día, que la gente le culpa a la vacuna. Dice, si estaba vacunado, la gente pregunta. Sí, pero que volvemos al mismo punto y con el tema del COVID. O eso bueno, mismo. que si la vacuna del COVID como efecto secundario ha creado trastornos cardíacos o es la persistencia del virus. ¿Cómo podemos demostrar ahora mismo que el incremento de riesgos cardiovasculares, de infartos, etcétera, está relacionado solo a la vacuna o a que usted tuvo un contacto con el virus que está teniendo un efecto a largo plazo? O sea, son dos elementos que están ahí. ¿Hay algún antecedente de que esos programas de vacunación que que regularmente se llevan a cabo puedan ser obligatorios? Es decir, que la gente sí o sí, póngase la vacuna, no establecerlo así de manera castrense, sino de cierta manera mediante colocar la vacunación como requisito para ciertas actividades. No es algo que podría funcionar. Claro que sí. Me parece que hay universidades fuera que hay ciertas vacunas que se la piden al estudiante antes de ingresarlo. Oye, de hecho, independientemente de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos con un secretario de salud que ha hablado mucho de ser antivacuna en algunas cosas, aunque medio que se ha echado para atrás un poquito, porque tuvo un serio problema con la comunidad médica. Recuérdense que hablamos de eso, que en su confirmación decenas de miles de médicos en Estados Unidos habían firmado peticiones al Congreso para que no lo confirmara como secretario de salud. Eso pasó por una mera voluntad política. Y él empezó a recular un poco y a decir, bueno, no es que no creemos en la vacuna le da un chin para atrás, pero que sí, que se pueden, que sí, que no, que en mi casa mando yo. Ahora, ¿qué te pasa? En Estados Unidos, las escuelas te exigen la tarjeta de vacunación del niño. En Estados Unidos, las universidades te exigen la tarjeta de vacunación y te exigen también que tú tengas el refuerzo de la DT, de difteria tétano a los 15 años, 16 años, antes de entrar a la universidad. Porque es que están evitando que tú seas un medio de contagio para toda la población que está ahí. Que tú vas a estar con 30, 40 niños en un salón, que puedes estar en un salón de actos con decenas, centenas de niños o de estudiantes. Entonces, eso está ahí y eso existe en el mundo entero. De la misma manera que te dicen, bueno, antes de usted traer el niño, vamos a poner Estados Unidos, que siempre queremos ponerlo de ejemplo como un país liberal. Ok, perfecto. Cada año, antes de entrar al colegio, tiene que traerme, y aquí lo hacíamos, un certificado médico. El certificado médico allá no era el que, doctor, tú tienes ahí, tú me puedes hacer un certificado médico, o irlo a comprar a una farmacia, como hacíamos aquí, y llenarlo. No. Por eso yo nunca a nadie le lleno un certificado médico. Y que tú me le puedes llenar un certificado médico a mi hijo para ir a la escuela. Que de buena o mala salud. Como yo. Pero yo no puedo decir eso. Hoy si tu niño haciendo ejercicio se cae ahí, que tenía una patología cardíaca, y yo puse en un certificado médico que estaba en condiciones físicas y mentales para poder asistir a la escuela, ¿a quién es que van a demandar? ¿Es a mí? Porque la escuela va a decir, no, aquí hay un certificado médico. Él estaba haciendo los ejercicios porque no tenía ninguna restricción. Sí. Ahora, no te lo piden. Allá te dicen, tiene que traerme el examen visual. Tiene que traerme el examen visual. No solamente que me diga que le pasaste por arriba. Tiene que traerme la tarjeta de vacunación. Tiene que hacerle hemograma. Tiene que hacerle una serie de análisis básicos para que tú le llenes la certificación de que puede asistir a la escuela. Pero ahí hay una responsabilidad médico-legal. Una responsabilidad médico-legal en ese sentido.
Y esas son de las cosas que nosotros aquí en República Dominicana tenemos que cuidarnos. Los médicos hemos sido muy dados a complacer y a escribir por escribir. Y lo seguimos haciendo fuera de ese ámbito, escribiendo. Damos receta en fiesta. Tú me puedes indicar un análisis ahí porque yo me estoy sintiendo como medio raro. Y ahí le dan una receta sin dejar ninguna evidencia en un récord médico de que yo le indiqué algo a usted o que estoy sospechando una cosa o la otra. Así que, señores, esto no es un tema que es un juego, es un tema que tenemos que tomarlo en serio y el ministro de Salud tiene que ponerse los pantalones para que hablemos de la obligatoriedad de la vacuna, ya que están disponibles con el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la República Dominicana.